Nuestra sociedad. La entrevista. Así sucede. Bueno, gracias. Son las 8:41 a.m. Me da mucho saludar en esta mesa de trabajo al líder estatal del Partido Revolucionario Institucional, a Juan José Ruiz Rodríguez. Mi querido Juan José, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias, Aurelio, por el espacio. Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros brevemente, porque además hay tiempos que se van corriendo, pero pues hay temas importantes que tienen que ver con la integración, la participación, los consejos políticos, la organización y la estructuración de lo que será la elección de la nueva dirigencia nacional, así como también pues las perspectivas importantes que obviamente tiene que ver con la posición política que hoy tiene que ver con el Partido Revolucionario Institucional ante lo que estamos viendo 100 días del nuevo gobierno, de la Cuarta Transformación, de una nueva realidad social y política. ¿Por dónde quieres comenzar, mi querido Juan José Ruiz? Mira, primero agradecerte. Efectivamente, tuvimos un consejo político estatal hace unos días, en donde aprobamos el calendario, digamos, de lo que será este año. Sí. Un calendario para el priismo queretano muy activo en el mecanismo interno, los mecanismos internos que tenemos. Vamos a renovar, Consejo Político Estatal. Sí. Vamos a renovar consejos políticos municipales. Sí. Todo esto ya aprobado por ese Consejo Político Estatal desde algunos días. Y bueno, son puntos que a la ciudadanía en realidad es una agenda que a muchos no les interesa, pero para el partido es la oportunidad de poder reorganizarnos, cohesionarnos en torno a estas dos renovaciones. Vamos a renovar seccionales con el método abierto. Estaremos... El método abierto es un método que además fue muy cuestionado. Sí, yo recuerdo... El que se alejó, por cierto. Yo recuerdo en épocas de Roberto Madrazo, sí, todas las elecciones internas fueron abiertas y se cuestionó mucho porque generó mucha división al interior. Pero no, generó división, yo creo, porque no había los mecanismos que hoy tenemos, sí, democráticos, en donde incluso nosotros en el Consejo Político Nacional, la semana pasada también, en México aprobamos que el INE pudiera intervenir en la elección para darle transparencia. Sí. Y esto es un elemento, un ingrediente adicional que permite que los contendientes por cada dirigencia por la que se juega puedan tener garantías sin pretexto de que esté amañada la elección y aceptar los triunfos y las derrotas tal y como se vienen. Todo este calendario, Aurelio, nos va a permitir trabajar en torno a lo que el PRI hoy necesita en Querétaro y en el país, que es la cohesión en torno al propio partido. Hay un desgaste del propio partido a nivel nacional que sufrimos en la elección pasada y que tenemos que ir resolviendo poco a poco. Claro. Y que se va a hacer, Aurelio, no es la primera vez que tenemos una crisis como esta en materia electoral, y creo que el partido hoy, con la madurez suficiente de aceptarla, de razonarla, de reflexionarla, puede salir adelante. A 90 años de historia, porque también esta celebración se realizó a nivel nacional, a nivel estatal, 90 años de la historia del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué le queda al PRI para poder recomponer sus estructuras, sus sectores? Hoy en la mañana hablábamos de las nuevas propuestas de los trabajadores, digamos, que tiene que ver con el tema de la Central de Trabajadores de México y CATEM, como una nueva propuesta, por lo menos parece afiliada al partido Morena en su momento. ¿Qué le queda hoy a 90 años de historia al PRI y específicamente al PRI queretano para poder entender este cambio, esta nueva realidad que se vive en México? Mira, yo te voy a ser sincero. Esto de la CATEM es un ejemplo claro de la mentalidad de Andrés Manuel López Obrador, que no se me hace más que un farsante. La mentalidad en torno a lo que ve en México. Él en algún momento militó en las filas del PRI, por ahí de los 70s, 80s. Yo todavía ni nacía. Creo que se quedó ahí, Aurelio. O sea, creo que va a querer moldear a México como en aquella época, su discurso, sus formas, bueno, ¿qué te digo? Su gabinete, es setentero, es ochentero. ¿Del PRI de los 70? Sí, efectivamente, es un sistema que yo no comparto, ¿eh? Sí. El que he hecho que yo soy priista no quiere decir que a mí me parezca muchas cosas que el PRI hacía en aquella época, ¿eh? Yo no las comparto. Somos una generación que ingresó al partido. Yo nací en el 80, imagínate. Sí, claro. Claro. Yo ingresé al PRI en el 97 y se estaba en una transformación interna, pero al final yo creo que Andrés Manuel cree
que el voto corporativo y todas esas cosas van a seguir existiendo y que él las va a generar. Y creo que está muy equivocado. El mundo es otro. La CATEM, ayer yo vi una foto en donde está Jesús Llamas, una persona sumamente cuestionada en el PRI, que solamente le quitó espacios valiosos a mucha gente y que nunca aportó nada. Su voto corporativo nunca existió y siempre fue una farsa lo que él planteaba en torno a lo que se pudiera hacer al interior de manera electoral, al igual que Castelán, que la verdad es que ni es de aquí, ni vive aquí, viene únicamente cuando... Antonio Castelán Guarneros. Sí, Castelán Guarneros. Yo tuve oportunidad de verlo 3 o 4 veces en el transcurso de 6 años, el sexenio pasado, y la verdad es que una persona muy desvinculada a Querétaro. Es una lástima la visión que tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en torno al México que hoy necesitamos y queremos. Pero bueno, allá él, y él sabrá el molde que utiliza para estos 6 años. El PRI tiene un gran reto, que es precisamente romper ese molde y no permitir que retrocedamos 50, 60 años en el tiempo. Sí, no me quiero quedar nada más con la tentación, porque estaba también Juan José Jiménez Yáñez, que ahora es senador por Morena, que también fue diputado por el PRI, y también a Éric Osornio, que por cierto estuvo muy ligado, muy vinculado a la administración de José Calzada Rodríguez. Sí, bueno, Juan José Jiménez, pues, senador por Morena, ahí está la prueba clara de que Morena está involucrado en la CATEM. Él no te puedo decir nada, él decidió salirse del partido, irse de suplente de Gilberto Herrera, que ha sido un desastre en Querétaro, e incluso empiezan a comentar que Gilberto Herrera puede regresar del Senado de lo inútil que ha salido en su cargo, porque además es un cargo inventado por el propio Andrés Manuel. Es decir, Andrés Manuel decidió generar superdelegados en todos los estados pensando que así de sencillo podría desaparecer las reglas de operación de miles de millones de pesos que se entregan a la ciudadanía a base de programas. Y creo que eso también es una muestra del cinismo en torno a querer brincar a la ley y hacer lo que mejor les convenga. El PRI va a tener que hacer alianzas con el Partido Acción Nacional, alianzas con otras fuerzas políticas, alianza en algunos casos. Ahorita decía hace unos minutos Andrés Manuel López Obrador, viene la discusión de la Guardia Nacional. El Partido Revolucionario Institucional podría hacer una alianza política con la propuesta de... Bueno, las alianzas parlamentarias, las alianzas en el Congreso son válidas. Si hay 1, 2, 3, 4 partidos que tienen una forma de pensar y esta forma de pensar coincide, pues yo no veo por qué no haya una alianza en votación para poder oponerse a una u otra política pública que el propio presidente esté proponiendo. En lo parlamentario yo no le veo ningún problema, incluso en la propuesta de política pública o de proyectos en torno a mejorar el país, al estado, al municipio donde nos encontremos. Lo que yo no veo es una alianza electoral. Creo que cada partido deberá construir una estructura electoral nueva, en un sistema nuevo. Tendrá que hacer eso también el PRI. Claro, obviamente. El PRI tiene ese gran reto. El PRI surgió de la suma de muchas fuerzas chiquitas que había en el país. En el México ese posrevolucionario. Sí, de hace 90 años. De hace 90 años, que estaba pulverizado en grupitos sociales y políticos. El PRI los conjuntó. Hoy en este nuevo mundo que tenemos, la sociedad está organizada también por intereses, por gustos, hasta por hobbies, pero la sociedad está muy organizada ya. Y hoy el PRI tiene el reto de organizarse en torno a estas organizaciones y representarlas. Hay que hablar también del tema de la dirigencia nacional, que ya vimos este fin de semana, ya comentabas tú lo de la propuesta, la petición que han hecho al Instituto Nacional Electoral para que pues coordine justamente esta elección interna. Es la primera vez, ¿no?, que lo haría el Partido Revolucionario Institucional, y que comienzan a surgir algunos nombres para las dirigencias nacionales o para la dirigencia nacional. ¿Cómo las ves? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se perciben desde Querétaro esas diferentes posibilidades, mi querido Juan José Ruiz? Mira, abierta, Roberto Madrazo la tuvo. No sé si te acuerdas de la campaña de los madrazos. Sí, pero que la revisara, la coordinara un instituto electoral. Sí, es lo que te comento, eso es nuevo, eso da garantías de transparencia en torno a las irregularidades que pudiera haber. Y efectivamente ya empieza a haber nombres de gente que
que tiene el interés. Creo que todos son muy respetables. Creo que todos tienen una historia en el partido que se les debe reconocer. Yo creo que la próxima dirigencia del partido necesita tener mucha energía, mucha propuesta y mucha capacidad de diálogo para poder juntar, reorganizar, reconciliar a los grupos que a nivel nacional, al final del día, en sus divisiones trascienden en lo estatal. Así pasa aquí también. Claro. Viene una época para variar, me han tocado muchas, de mucho jaloneo. Pero estamos aquí para aguantarlo. Yo como dirigente tengo la obligación de ser imparcial, de coordinar el proceso, de recibir a todos los que vayan a ser candidatas o candidatos, y con mucho gusto lo voy a hacer. Todos son gente honorable, gente que tiene un reconocimiento hacia afuera también, y que nos permitirá darle un nuevo giro a esta situación que estamos viviendo. ¿Cuándo se va a llevar a cabo este proceso y cómo lo van a hacer para la integración y organización de comités municipales y seccionales, Juan José? Mira, si nos vamos a los tiempos, porque ahorita es meros tiempos, hoy vamos a la Ciudad de México en la tarde-noche, ahí estaremos, yo creo que nos estaremos quedando hasta las 9, 10 de la noche en el escenario que tiene que ver con con el aniversario del partido, pero también habrá algunas reuniones de trabajo. Yo espero que nos den algunos lineamientos, porque lo único que aprobamos es el método, el mecanismo para elegir. Falta el cómo. Es decir, abierto, pero cómo, quién va a poder votar, las mesas de recepción de votos. Después de ahí, si nos vamos a los tiempos estatutarios únicamente, sin todavía conocer de tiempos, yo te estoy diciendo que si la dirigencia vence en agosto de este año, los 2 meses previos a agosto son los meses que estatutariamente tenemos para poder ir llevando cada uno de los pasos que se tienen que que llevar a cabo. Estamos hablando de que a finales de mayo podríamos tener la convocatoria, o a principios de junio. Si lo quieren pegar a agosto, si no, pues a inicios de mayo estaremos ya corriendo con la propia campaña. Para que se elija la nueva dirigencia, me imagino que van a hacer un recorrido por todo el país. Sí. Se van a reunir, me imagino, también con la dirigencia, con la militancia de Querétaro, Juan José. Efectivamente, seguramente cada candidato nos pedirá alguna reunión con quienes ellos mejor crean conveniente. Cabe recordar que esto es abierto. Esto no es de cúpulas, a mí me da mucho gusto. Es un mecanismo que había quedado en desuso, pero que está ahí en el estatuto. Ya lo vamos a usar en Querétaro para los seccionales, y yo espero que en el 21, que termina mi periodo, también sea abierto y el próximo dirigente del PRI llegue en una votación de eso que... Es una democracia a fuerza, a fuerza ante la realidad que hoy vive el país y después de la derrota de este 2018. Yo creo que esa fuerza, como todo lo político, a aquellas estructuras y sistemas que se resisten a cambiar, las cambian. Y creo que es lo que al PRI le ha pasado. Yo he sido durante los últimos 2 o 3 años como dirigente, también cuando fui dirigente de la CNP, en lo nacional, a mí me conocen por crítico, por no quedarnos callados, y a mí hay cosas del sistema interno del partido que no me gustan y que creo que debemos de cambiar. Y esta es una. Es decir, yo comulgo plenamente con la ideología, las formas y la práctica del PRI, pero hay cosas que no nos gustan y que estaremos empujando para cambiar. Y esta es un verdadero logro para estas generaciones que siempre han querido una participación mucho más democrática dentro del partido. Terminabas en tu discurso un México de instituciones, un México de estabilidad y un México también que tenga, sin duda alguna, una proyección importante frente a otras naciones, incluso frente al resto del mundo. Por supuesto, si seguimos como vamos a perder la respetabilidad que tenemos el día de hoy. Ahí está la muestra. Mira, me voy a la muestra de un ejemplo antiquísimo. México siempre ha sido una nación sumamente respetada a nivel internacional, sumamente respetada, por varias cosas. Sin embargo, hoy con el caso de Venezuela, tenemos un presidente que está apoyando a un dictador como Maduro, y que hoy ha generado en México una duda o una falta de respetabilidad como la que teníamos en torno a este tema. ¿Cómo puede ser que alguien sea tan ciego como para poder querer seguir apoyando a un dictador de esa naturaleza? México está se caracteriza por ir creciendo en los diversos esquemas productivos y económicos del mundo. Es de las principales potencias,
la 9, 10 en venta y en importaciones y exportaciones de muchos productos, y hoy tenemos un presidente de la República que está hablando del crecimiento hacia adentro. Hay más o menos como Echeverría, ¿no? O López 70. Portillo, no me acuerdo quién de ellos fue, que hablaba del famosísimo crecimiento hacia adentro, porque se necesitaba en ese momento, porque no había una clase empresarial, una clase económica que verdaderamente pudiera echar para adelante este país. Hoy, con ese crecimiento hacia adentro que hubo en los 70, 60, tenemos grandes empresas mexicanas que son un orgullo internacional, y tenemos hoy un presidente que habla de lo mismo. Es decir, no podemos ir por ahí. Si debe haber alianzas con otros partidos para oponernos a este tipo de cosas, hay que hacerlo, y si debe haber también mecanismos de participación más abiertos, hay que hacerlo. ¿No es ternurita? No, bueno, fuera, señor. Oye, se acaba el tiempo, te lo agradezco mucho, mi amigo Juan José Ruiz. Gracias. Ya te invito para que podamos hablar con la audiencia, claro, así sucede. Creo que hay temas muy importantes, muy interesantes, que habrá que retomarlos en la palestra política, y abierto con mucho gusto para ti. Yo quedo a tus órdenes y te agradezco mucho. Estaremos pendientes para informarte sobre todo el tema de la dirigencia nacional, que es lo que más pronto se viene. Me interesa mucho, aquí hay espacios, con todo. Gracias. Mi querido Juan José Ruiz, como siempre, muchas gracias. Que estés muy bien. Que tengas buen día igualmente. Hacemos una pausa, que ya se nos contaron ahí con los cortes. 8:56, pausa y regresamos. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información.